doctor. Ok, entonces ahorita lo que vamos a ver, vamos a repasar esto de la prescripción de medicamentos. Sí, para algunos temas que me interesan de manera muy, muy importante que se revisen, ¿no? Primeramente, algo que debemos de hacer para una correcta prescripción de medicamentos es, como punto clave esencial de esto, es la evaluación clínica o lo que conocemos nosotros como hacer una correcta historia clínica, en donde obtenemos todos los datos. Esto es lo que cimenta la correcta prescripción. Si nosotros no tenemos una adecuada evaluación clínica, pues estamos mal, ¿no? Esa es una de las realidades, ¿no? Con un correcto interrogatorio, considerando todas las posibilidades. Segundo punto clave, esencial, en la que nosotros debemos siempre estar pensando, es determinar el problema del paciente. Debemos de ser muy cautos en esto. Muchas ocasiones el paciente llega porque pues, trae, no sé, a lo mejor dolor. Y en ese interrogatorio encontramos que además el paciente del dolor presenta una infección de un hongo en la ingle. Y nos perdemos. ¿No? Entonces dices, ok, el paciente llegó, el paciente se va con su antifúngico y con el medicamento para el cuadro doloroso resulta que no le damos nada. Entonces ya perdimos la objetividad. Nosotros debemos determinar el problema, para lo cual hay que enmarcar el diagnóstico dentro de las características de la persona. ¿Queda claro esa parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, en sí, el siguiente punto es formular los objetivos de tratamiento. ¿Qué es lo que el paciente está buscando al venir a consultarme? Tengo que ser muy claro, muy concreto. Tengo que ver de qué manera puedo medir la posibilidad del éxito en la terapéutica que yo voy a dar. Que sean cosas reales y alcanzables. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el médico, y esto, ojo con este punto, jóvenes, nosotros prometemos cosas que no vamos a poder cumplir. No se preocupe, lo vamos a sacar adelante y tómala. A los 15 días se murió el paciente. Oiga, doctor, es que usted me prometió que se iba a curar. Pues, sí, pero algo falló mal. Entonces debemos de ser muy veraces en ese sentido. ¿Ok? Vamos a ayudarle. Vamos a mejorar la sintomatología. Pero yo no puedo garantizar que se cure. ¿Comprenden esa parte? Sí, doctor. El punto de verificar idoneidad en el tratamiento, tenemos que ser muy específicos en la persona que va a recibir el tratamiento. Siendo muy claros en la patología que tiene. ¿Qué es lo que me conviene más? A ver, el paciente es hipertenso. Voy a ponerles este ejemplo, ¿no? Para ver la idoneidad del tratamiento. Ok, el paciente es hipertenso, tiene 70 años, y yo digo, tengo tres opciones de grupos de medicamentos. Por un lado, tengo un vasodilatador. Por otro lado, tengo un inhibidor de la ECA. Y el tercero, un medicamento inhibidor de la angiotensina. Ok, ¿qué es lo que me conviene para el paciente? Por edad y por antecedentes, seguramente el paciente ya cursa, fíjense bien, ya cursa con un endurecimiento o esclerosis de la arteria. Entonces, yo de entrada,
Si le doy el medicamento, no quiere decir que esté mal, pero no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque va a haber una pobre respuesta debido a que las arterias ya perdieron la capacidad de distenderse y de contraerse. Entonces, ese medicamento que yo estoy proponiendo, pues no es el idóneo para ese paciente. Entonces, aunque yo sé que son buenos medicamentos, en ese caso no me van a funcionar debido a esa característica, que puedo tener datos claros o que yo los puedo inferir. Segundo, inhibidor de la ECA. ¿Será el idóneo para el paciente, el ideal para el paciente? Y resulta que tampoco es el más adecuado. ¿Por qué? Pues porque el paciente es fumador crónico. Y en la consulta, que él vino para que yo le dé un tratamiento contra la presión arterial alta, resulta que el paciente lo escucho toser, ya cuenta con el antecedente de tos y yo sé que los inhibidores de la ECA tienen como uno de los efectos secundarios tras su administración la presencia de tos seca o la aparición de tos seca. ¿Me agravará este cuadro? Pues muy probablemente sí. Entonces, posiblemente sí me lo controle, pero no es el adecuado. Entonces, el inhibidor de la angiotensina 2, pues es una sustancia que evita la acción de la angiotensina, evita la secreción de aldosterona, favorece la eliminación de sodio y por ende de agua. Pues entonces empiezo a ensayar con ese medicamento. ¿Entendieron esta parte de verificar la idoneidad del tratamiento? Eso es parte de los principios que debo de seguir. ¿Lo escuchan? ¿Lo entienden? Sí, doctor. Sí. El siguiente punto, pues iniciar el tratamiento. ¿Cómo? A través de una prescripción correcta. Pues ¿qué le voy a mandar? No, pues le voy a mandar losartán 40 miligramos una vez por día y evaluamos. Le mando a hacer su seguimiento, su control, su curva de tensión arterial, ¿no? Entonces yo inicio, eso es una prescripción medicamentosa adecuada, ¿no? Una de las cosas que ya estuvimos hablando, informar al paciente, verificar esto, los efectos deseables, los efectos indeseables que siempre están implícitos en todo medicamento. Recuerden, esa es una máxima de la prescripción de medicamentos. ¿Cuál? Toda sustancia administrada por cualquier vía puede condicionarme efectos secundarios, por más que uno lo quiera evitar. No hay una sustancia que sea inocua, pero yo debo de valorar riesgo-beneficio. ¿Qué es lo más adecuado para ese paciente? El paciente tiene que estar informado, que sepa los objetivos que se están persiguiendo contra su enfermedad, porque para nuestra desgracia, y eso es algo muy cierto, para nuestra desgracia, el paciente quiere que hagamos milagros. Esa es una realidad. Ese paciente siempre nos exige que nosotros lo recuperemos en 5 minutos cuando tiene una evolución de 30 años. Ahí surge esa regla que les mencioné. Nosotros no estamos obligados a lo imposible, pero sí tiene que estar muy claramente, con detalle, la perspectiva que tenemos al administrar tal o cual medicamento. En una etapa inicial vamos a ver qué tanto podemos controlar de esta sintomatología. Ser muy específico, ¿no? El paciente tiene cáncer. No, pues vamos a hacer lo humanamente posible para sacarlo adelante, ¿no? Se va a curar, no sabemos, porque desconocemos en qué etapa está de evolución de la enfermedad. El paciente tiene que estar consciente de eso. En muchas ocasiones el paciente te va a decir, ¿sabes qué, doctor? Pues dame un porcentaje, ¿no? Bueno, la estadística, los reportes en la literatura mundial me dicen que a 5 años solamente 10 pacientes viven. Y el paciente se queda, búchale. O sea que se muere 90. ¿Sí? Ok. ¿Y con qué calidad viven?
No, pues que viven con una colostomía, viven con dolor, viven con esto. Entonces, en ocasiones es válido que el paciente te diga, mira, doctor, te agradezco las recomendaciones que me das, reconozco esto, pero pues opto por no tomar ninguna sustancia. Prefiero estar bien así y disfrutar lo último que me queda. Esa fue una decisión que el paciente tomó y es completamente válida. No, es que mira que hay un tratamiento experimental. No, doctor, sabes que dejémoslo así. Esa es una cuestión de derecho que el paciente tiene, a todas luces. ¿Estamos? Sí, ¿Aló, doctor. Albert? ¿Sí? Ok. Y por último, vigilar al paciente. Esto tenemos la obligación de hacerlo durante el curso del tratamiento, con un seguimiento oportuno, en la evolución clínica, ¿no? Y el gran problema es que en muchas ocasiones el paciente no lo hace ni nosotros se lo recomendamos, porque si les damos esa autorización, el paciente de repente te habla hasta en la madrugada, ¿no? Fíjate que estoy así, fíjate que estoy asado, ¿no? Pero tú sí le puedes decir que te reporte por lo menos cada 24 horas su evolución, ¿no? Y sobre todo lo que buscamos es identificar la respuesta tras la administración del medicamento. Entonces es algo de lo que nosotros más tenemos que estar al pendiente, ¿no? Valorar los efectos del tratamiento. ¿Por qué? Pues porque puede ser que en ese momento el paciente no esté evolucionando de forma satisfactoria y sea oportuno, necesario, pues hacer un cambio de la sustancia para obtener más prontamente beneficios. ¿Me comprenden esa parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Otra de las cosas que es esto de vigilar al paciente es el hecho de estar supervisando la adherencia del paciente al tratamiento. ¿Sí? Señor, no se le olvide tomar su medicamento cada 6 horas, porque en muchas ocasiones no es que el medicamento no actúe, no sirva, no funcione. Sí sirve, sí funciona, pero el paciente, desafortunadamente, no se apega al tratamiento. Entonces eso pues, nos va a llevar, ahí es cuando yo siempre les digo a mis alumnos, ¿saben qué? En esas ocasiones llegamos a la conclusión de que no existen malos médicos, sino malos pacientes. Ok, no se apegó al tratamiento, pero para poder decir esto, nosotros tenemos que demostrar fehacientemente que el paciente estuvo bien informado. Si algo no está funcionando correctamente, entonces hacemos los ajustes conforme se vaya requiriendo. Porque puede ser que, si ustedes recuerdan las clases de farmacología, ¿sí? Si ustedes recuerdan esas clases, hay 4 niveles de dosis. El primero y el más bajo es el de la dosis inefectiva o ineficaz. El segundo, que está por arriba, es el de la dosis efectiva, que es en donde a mí me interesa que el paciente esté, en el que nosotros sabemos que entre un 95 y un 99% de los pacientes obtiene mejoría y solamente un 5 o un 1% no detectamos mejoría. El siguiente nivel es el de la dosis tóxica. Y puede ser que el paciente sea muy susceptible y aún una dosis terapéutica sea una dosis tóxica para un paciente. Y por último, la dosis que evidentemente siempre tratamos de no llegar a presentar, es que la dosis letal, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos van a hacer una práctica adecuada de la administración de medicamentos. ¿Les queda claro? Estos 2, 4, 6, 7 pasos son esenciales para llevar a cabo una prescripción adecuada de medicamentos. Tipos de prescripción. El primer tipo de prescripción que nosotros a veces cometemos es una prescripción que se ha definido como de prescripción extravagante. Esta es muy dada a usarse en la práctica privada. ¿Sí? Eso consiste en
que utilizamos el medicamento de moda, el que acaba de salir al mercado y que no está de más decir que es un medicamento que es por demás sumamente costoso. Es un medicamento sumamente costoso. Entonces, resulta que tenemos dos sustancias que hacen exactamente lo mismo, pero para yo verme fashion de la última moda o decir que soy lo mejor, pues en realidad caemos en este exceso. Esto es ser una prescripción extravagante. Si bien es cierto, nosotros, acorde al tipo de población que atendemos, vamos a prescribir, tenemos que garantizar que la sustancia sea accesible a nuestro paciente. De nada me sirve, como por ejemplo ahorita se dio con COVID, que los neumólogos pusieron de moda los inhibidores de interleucina 6. ¿Tienen idea cuánto cuesta ese medicamento? No, doctor. No. Bueno, el medicamento La Caja, que es de administración semanal, ronda el precio entre 20 y 25 mil pesos por semana. Analicemos nuestra población. ¿Cuántas personas tienen la capacidad de pagarlo? Entonces, esto es por demás extravagante. Cuando nosotros en nuestra formación sabemos perfectamente que el manejo en una enfermedad de tipo viral, mientras no exista un medicamento específico, es netamente conservador. Acorde al síntoma, es la sustancia que nosotros doy. ¿Tiene fiebre? Doy un antipirético. ¿Tiene tos? Doy un mucolítico. ¿Tiene fatiga? Doy esto. ¿Está formando coágulos? Doy un anticoagulante. ¿Tiene proceso inflamatorio sistémico múltiple? Le doy un antiinflamatorio. ¿Le falta? ¿Está en hipoxia? Pues le doy oxígeno. Y entonces caemos en ese tipo de prácticas. La segunda es la excesiva, ¿no? Excesiva me refiero a la cantidad. Recordemos que hay una forma de prescribir esto. Cuando yo doy una dosis alta del medicamento, estoy buscando algo que se conoce como dosis de impregnación, la cual es válida. Es válida para yo tener un más rápido efecto, pero no la puedo mantener alta durante todo el tiempo. Recuerden que la dosis de impregnación es una dosis que yo administro al doble o al triple de la misma en la primera, segunda y máximo en la tercera toma. Pero después de esto, debo de regresarla a la dosis convencional, a la dosis habitual. ¿Ok? Por ejemplo, dosis habitual de paracetamol. No, bueno, pues 500 miligramos. Ok, yo quiero que rápidamente se le quite la fiebre, le doy 1500 miligramos. A la primera, a las 6 horas y a las 12 horas. Después de esto, regreso a mi dosis normal. ¿Por qué? Porque si yo la perpetúo, voy a tener daño hepático por intoxicación. A eso es a lo que se refiere con excesiva. De la mano, en la cuestión de la insuficiencia o insuficiente prescripción, es cuando yo digo, es que el medicamento es muy irritante, ¿no? Ok, ¿cuál es la dosis? Pues deben de ser 500 miligramos cada 6 horas. Yo digo, para que no le irrite el estómago, se lo voy a dar los 500 miligramos, pero cada 12 horas. Entonces estoy cayendo ahí en un tipo de dosis insuficiente y caigo en ese esquema de dosis que se conoce como dosis ineficaz. ¿Sí? Una inapropiada. Dar un medicamento para ver si funciona, ¿no? Es completamente prohibido. Es completamente prohibido. En donde carezco de información, la cual me va a dar sobre los beneficios que dicha sustancia puede otorgarme. Entonces, eso es una terapéutica inapropiada, ¿no?
La siguiente, la inefectiva, esa se refiere a que yo estoy dando el medicamento y me empecino en ella, en perpetuarlo. Cuando en ese seguimiento, en ese monitoreo, pues resulta que el paciente no está obteniendo resultados. Eso concluye en una acción inefectiva. La irracional, muy común, ¿no? No sé si la vieron ustedes en el esquema y se recomendó ampliamente en su página de confianza de Facebook, ¿no? Carente de todo conocimiento, el dar dióxido de cloro, ¿no? Y que todo el mundo, no, el dióxido de cloro ha probado eficacia. Sí, ¿dónde lo publicaron? Pues su Facebook de confianza, ¿no? O doctor Google, doctor Messenger, Facebook. Todo eso es completamente irracional, carente de información científica. Que esa también cae irresponsablemente, aunque también la irresponsable es a sugerencia del paciente, ¿no? Oiga, doctor, es que a mi primo le dieron esto. ¿Usted cree que sea? Ah, sí, ahorita no te preocupes, yo te lo doy. Dices, tú estás mal, ¿no? Esa es una prescripción del medicamento de forma irresponsable. Una más, infrautilizable absoluta. Esta es la falta de empleo de un fármaco que se encuentra indicado para la condición clínica del paciente. ¿Para qué se lo das, no? Ni siquiera le va a servir. Hay otra infrautilización, la relativa. Ese es el empleo preferente de un fármaco útil para la indicación clínica, pero para la cual existen otras alternativas considerablemente de primera elección. Es decir, aquí en la relativa, ustedes lo que hacen es irse por la tercera opción en lugar de la segunda o de la primera. ¿Y esto porque en muchas ocasiones esto lo van a ver muy comúnmente? Por ceder a la cuestión de mercadotecnia que todos los laboratorios nos dan. Oiga, doctor, si usted me prescribe 20 cajas en 3 meses seguidos, yo le doy la beca para que se vaya a Cancún una semana al curso. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues empieza a sacarlo al por mayor. Dicen, pues tengo que sacar 60 pacientes, ¿no? Y entonces tú sabes que ese medicamento no es el de primera elección, pero lo prescribes por un bien para ti, no para el paciente. La múltiple, esa de aquellos pacientes que son hipocondríacos, ¿no? En el de que si no le mandas 5 medicamentos, no está contento el paciente. Ese paciente que de repente te dice, ay, doctor, es que siento que es muy poquita sustancia. Y para no perderlo, el paciente se va con una prescripción de 6, 7 sustancias. Pues el que está cediendo a una sugerencia, recordemos que el que sugiere la acción de los medicamentos es el médico, no el paciente. Y por último, entre los tipos de prescripción en el que existe un inadecuado uso de los medicamentos, tenemos el mal uso del fármaco, ¿no? En donde se cometen errores graves en el esquema terapéutico, entre dosis, intervalo, duración, que alteran la eficacia y la seguridad de la sustancia. Entonces, es muy importante, recuerden, jóvenes, que debemos de indicar la correcta administración en dosis y tiempo. Ese concepto, ustedes lo deben de reconocer, que la administración de un fármaco en dosis y tiempo y duración, ¿sí? O dosis, frecuencia y duración, es lo que se conoce como posología. Despierten, niños, no se me vayan a dormir. No, doctora, aquí estamos. Aquí estamos. Ya dormidos, ¿verdad? ¿Ya tienen hambre? Estamos. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Cuál era la diferencia entre una prescripción insuficiente o inefectiva? Infrautilización absoluta y la relativa. ¿Esa es la que pregunta? No, la diferencia entre insuficiente e inefectiva.
Es sinónimo. La Ok. La insuficiente, pues obviamente estás dándole, imagínate, tienes que darle 250 y tú le das 150, ¿no? Pero el resultado, o como farmacológicamente se conoce, es la resultante cuando tú determinas a nivel plasmático y te dice, esta es una dosis ineficaz. Ok, perfecto. Gracias, doctor. ¿De qué, señor? Doctor, ¿y entre la absoluta y la relativa? La relativa, la absoluta es la falta de empleo. La falta de empleo de un fármaco que se encuentra indicado para la condición clínica del paciente. Es decir, tú sabes que le tienes que dar penicilina y tú optas por darle aspirina. La relativa, tú utilizas el mismo grupo funcional, pero uno que no es de la primera elección. ¿Queda claro así? La absoluta, tú utilizas otro grupo funcional o bien otro mecanismo de acción que te mejora sintomáticamente, pero no es el de elección. Mientras que la relativa, pues son sustancias para la misma cosa, pero por orden estadístico es más efectivo que le des penicilina. Vamos. ¿Sí entendiste el concepto, el ejemplo? Sí, doctor, gracias. Ya se me trabó esto. Espérenme un segundo, porque se me trabó la diapo. Sí, doctor. Sí, doctor, no se preocupe. No, si me preocupo, ¿por qué no vamos a acabar? No hay prisa. A ver, déjame parar Perdón, solo para decirle salud a Alan Mendoza, que tiene su copa levantada. Así que salud. ¿A dónde está Alan Mendoza? En su foto, mire, está con su copa y ya me dio sed. ¿De la mala? Ah, es cierto. De la Alan, mala. invita, ¿no? Invita. Sí, claro, cuando gusten. Qué bárbaro, Alan, ¿eh? Hubieras, hay Uber Eats, ¿eh? Pero Uber Eats solo... No, sí también va por alcohol, ¿cómo no? Ah, ¿Qué pasó, mi amigo? ¿No te la sabías esa o qué? no me la sabía. Yo pensaba que solo te traía condones cuando lo necesitabas. No, también para todo. Te lleva tocho morocho. Buen dato. Ok, algunas consideraciones. Creo que así lo vamos a dejar. ¿Sí lo están viendo la diapo? Doctor, disculpe que lo moleste. ¿Puede checar el WhatsApp, porfa? Ah, caray.